Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación. Ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. La verdad que agradezco al pastor César Gell por la oportunidad que me da para ministrar la palabra, porque el confiarle este lugar a una persona para que dé sus liturgias, esto es una gran responsabilidad. Carlos H. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, en una ocasión dijo, cito: entregarle el púlpito a una persona que no conozca el texto sagrado desde el punto de vista polifacético, exegético y sistemático es como entregarle un quirófano a un carnicero. ¿Qué cree usted que puede hacer un carnicero en un quirófano? Destruir, acabar, machetear, arrasar, despellejar, deshuesar. Igual Carlos H. Spurgeon dijo, no sé si fue que profetizó, pero él dijo, llegará el tiempo que en vez de tener en nuestras congregaciones pastores pastoreando ovejas, tendremos payasos entreteniendo cabras. Y usted se da cuenta que la mayoría de nuestros servicios, yo voy a hablar creo que del 80%. Si abuso, perdone, pero la mayoría de nuestras congregaciones los domingos se entra en el terreno del sensacionalismo, del teatro, del show, del amarillismo, del que dígale que está a su lado, que profetizo sobre ti, que decreto, que te declaro. Y ese no fue el mensaje de Jesús ni fue el mensaje de los apóstoles. De modo que gracias al pastor César Gell estamos en el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo para un mundo. Estamos por la web. En la iglesia Centro Familiar pastorea nuestro pastor César Gell y su señora esposa Elena Gell. Gracias por la invitación que me dan. Está mi familia, mi esposa Amara Vera de Briceño, 36 años de casado y todavía me habla. Mi hija María Graviela, mi yerno y mi nietecita está durmiendo. Yo le llamo a la señora Children, la suegra de mi esposa, de mi hija y su hijo. Están todos acá, la familia, gracias porque me acompañan. Y quiero que usted le dé un aplauso al Señor para recibir la palabra. Vamos fuerte para recibir la palabra. Quiero leer dos textos bíblicos y ese va a ser el fundamento de nuestra predicación. El apóstol Pablo escribe a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Entiendo que la gente se coloca de pie, pero quédese sentadito, ¿no? No tengo problemas con que usted se quede sentado. La Biblia dice que Jesús sentándose enseñaba a sus discípulos. El apóstol Pablo escribe a los Corintios, capítulo 2, segunda carta a Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice así, cito: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Segundo pasaje que quiero que usted preste mucha atención, porque este es el fundamento del mensaje. Es la primera carta que escribe Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 5, verso 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo.
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, ¿hay algún problema así bajo? ¿No? Ok. Oiga esto. En el programa de Dios para la regeneración del hombre caído en Adán, se deben dar 4 cambios en él. Quiero que por favor me presten mucha atención, porque no soy apóstol, ni profeta, ni pastor, ni evangelista, soy maestro. Y el mensaje del maestro es un poco, para los que no les gustan el estudio de las Escrituras, se convierte un poco engorroso, ¿no? Para los que están en el terreno del sensacionalismo, el teatro, el show, estos mensajes se ponen como un poquito engorrosos. Pero preste atención, el principio del reino que le voy a usted a exponer. En el hombre se deben dar 4 cambios. Estamos hablando del hombre caído en Adán. 1 es la metaneuma. Meta, cambio, neuma, espíritu. Donde viene la palabra neumonología, neumático, viento, aliento, reparación, soplo. Una metaneuma. Después de la metaneuma se debe dar una metanoia. Metanoia, que es un cambio de mente, de forma de pensar. Después de la metanoia se debe dar un cambio, una metabiot, con B larga, aunque tiene que ver con vida biológica, es B larga, metabiot, que tiene que ver con tu forma de conducirte, de hablar, de tratar a la gente. Tiene que ver con el testimonio que tú das ante las personas que te rodean. Y se debe dar lo que llaman una metamorfosis, cambio de cuerpo, que eso se va a dar cuando Jesús venga a levantar la iglesia. Morimos, los que estemos muertos o los que estén muertos serán transformados, y los que estén vivos también seremos transformados en una metamorfosis. Voy a dirigirme a los que están acá. Los que me están viendo también allá, pero escuche. Lo sé que ya en nosotros se cumplió una metaneuma, hubo un cambio de espíritu, ya. El texto que acabamos de leer. El que cree en Cristo, nueva criatura es. Oído, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es una verdad central que está allí. Pablo lo presentó, es una verdad. Pero debemos tener claro que el hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Eso es lo que se conoce teológicamente como la tricotomía del hombre. Lamentándolo mucho, en la Casidro de Reina y la versión de Cipriano de Valera, más San Jerónimo de Estridón en la Vulgata Latina, le negaron el artículo determinado en el nombramiento de cada uno de los componentes del hombre, que eso le resta fuerza y luz al pasaje. En nuestra Biblia dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, pero el texto en el griego koiné originalmente se escribió así: todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. El artículo determinado antes de nombrar cada uno de los componentes del hombre. Queriendo decir que la verdadera persona, tu persona, tú eres un espíritu, tienes un alma y vives en un cuerpo. El espíritu es la persona, en el alma está la personalidad y en el cuerpo se manifiesta. Cuando tú mueras, tu alma y tu espíritu son inseparables. Cuando la Biblia dice que el alma que pecare morirá, eso está en el Antiguo Testamento y tiene una
una razón el por qué se dijo, porque los padres se negaron a Dios y los hijos se negaron a Dios y le dijeron, pero ¿por qué nuestros padres comen las uvas y a los hijos les da la dentera? Yo creo que cada quien que coma uva que tenga su dentera. Entonces Jehová dijo, ya más no será así, el alma que pecare morirá. Eso es lo que está hablando allí, está hablando del ente moral libre, de la persona, porque el término alma tiene muchos significados en el griego, en el hebreo. Ahí está hablando de la persona integral. Que el espíritu que salió de Dios vuelve a Dios. Quiere decir entonces que el alma se va para el Hades y el espíritu se va a Dios. No, eso no es lo que dice el texto sagrado. Una mala interpretación allí. Todos nosotros, como espíritu y alma, vamos a estar ante la presencia de Dios para ser juzgados. Es lo que quiere decir el que escribe. Entonces, cuando usted muera, su espíritu y su alma se van al seno de Abraham. Pero el cuerpo se va a la tumba, al sepulcro. Cementerio. Cuando Cristo venga, usted va a tener un cuerpo nuevo. No es ese cuerpo que usted va a levantarse. A Pablo le preguntaron, ¿con qué se levantarán los muertos? Y Pablo dice, necio, Dios dará a cada quien su propio cuerpo. El espíritu, el cambio que se dio en el espíritu del hombre es un suceso. Es instantáneo. En el alma es un proceso progresivo, que de eso es lo que yo quiero tratar con usted. Porque si yo preguntase ahora cuántos quieren ser bendecidos por Dios, usted va a decir amén. ¿Cuántos quieren cuántos quieren que la presencia de Dios, que el Espíritu Santo que mora en usted produzca una implosión y una explosión? Una implosión, que haya una manifestación del Espíritu para beneficio personal en usted, una enfermedad AB, la sanidad de una enfermedad AB, y una explosión que se manifieste y emane de usted en beneficio de los que lo rodean. Si le preguntasen cuánto quieren eso, usted diría amén. ¿Cuántos quieren vivir una vida de éxito, entendiendo lo que es éxito? Que éxito no es una vida de viento en popa. La gente cree que éxito es una Biblia ausente de problemas, de dificultades, de desajustes financieros, de posibles enfermedades, de ataques. Eso no es éxito. Éxito es cuando logramos pasar todas estas cosas por una fe que depositamos en la palabra y el Espíritu Santo interviene y llegamos al otro lado. Wow, tuvimos éxito, somos una persona de éxito. Porque Jesús nunca predicó un evangelio de oferta. Sáquese eso de la cabeza. Los apóstoles tampoco. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Punto. Usted, mientras esté acá en la tierra, usted no está exento de posibles ataques, tentaciones, enfermedades, desajuste financiero para usted de contar. Pasarás por el agua, no te ahogarás, pero pues es posible que pases. Pasarás por el fuego y no te quemarás, pero es posible que pases. No dice que no. Dios no te ofrece un camino fácil, pero sí una llegada segura. Pero hay momentos duros y difíciles en la vida. ¿Cómo superamos todo eso? Aquí usted tiene al frente, acá, míreme, a una persona que fue diagnosticada de una enfermedad terminal, que cuando me sacan la sangre el médico dijo, usted no tiene cura, usted le quedarán como 6 meses de vida. Eso hace 36 años. ¿Cómo intervino el Espíritu Santo en mi vida y me sana? ¿Cómo fui libre del COVID? Que casi, cuando me llegó el médico y me dijo un papel en el pecho, fírmame porque hay que entubarte mañana. Me dieron 2 crisis de asfixias acá en los Estados Unidos, en el hospital. El otro día el médico cuando llegó dijo, no sé qué pasó, pero tu corazón funciona bien y tus pulmones mejoraron. Wow, no hay que entubarte. El Espíritu Santo intervino y hubo una sanidad. Pero ¿cómo se da eso de la noche a la mañana? Es, como decimos en Venezuela, pastor, es soplar y hacer botella. Eso viene declarando, decretando, profetizando. No, eso no va a venir así. Por eso es que el mensaje del maestro Briceño no le gusta a muchos, pero es Biblia, es palabra, porque no entro en el sensacionalismo, no te doy un mensaje de oferta, te digo una verdad, te digo la verdad, te pongo los pies sobre la tierra. Yo te voy a colocar, vamos a hablar del cambio de espíritu. En la cruz del Calvario, ubíquese usted.
Usted va a hacer el papel del ladrón que está a la mano derecha de Jesús. Y Jesús está en la cruz del Calvario. Ahí está, en la cruz. Una vez que usted deposita la fe acepta el plan de salvación mediante Dios por la persona de Jesucristo, el Espíritu Santo produce en usted lo que llaman la metaneuma, que es lo que le acabo de expresar. ¿Qué es eso, maestro? En la cruz del Calvario se dieron 3 incidentes que son redención, remisión y propiciación. 3 incidentes, cosas que nadie nos vio. Ni el populacho, ni los soldados, ni los militares, ni los religiosos. Ninguno de los que estuvo en la cruz pudo ver eso en el mundo espiritual. Eso se le fue inspirado al apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo deja escrito en revelación y a nosotros se nos tiene que iluminar eso. Debemos entender eso. Es el papel del maestro briseño, hacerle entender a usted unas verdades del reino que le van a producir cambios en su vida. Yo lo sé. Pero de los 3 incidentes voy a hablar de uno, que es remisión, que es quitar de para poner en, que es el misterio del cambio, que es lo que se llama en el acto de amputación e imputación. Vamos a trabajar con esos 2 términos, clínicamente hablando, amputar e imputar. Dios colocó en la cruz a su Hijo y te colocó a ti. Aceptaste el plan de salvación. Oído, Dios amputa de ti la semilla del pecado que Satanás colocó en Adán. La semilla del pecado. Una cosa es hablar del pecado desde el punto de vista plural, y otra cosa es hablar del pecado desde el punto de vista singular. La Biblia dice que el Espíritu Santo convence al mundo ¿de qué? Ayúdeme. De pecado. No está hablando plural, sino singular. Porque lo que lleva al hombre al infierno no son los pecados que hace. Lo que lleva al hombre al infierno no es el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías. Porque dejándolo de hacer, pues se va para el cielo. El hombre con mayor glamour, excelencia, estética, belleza de los tiempos de Jesús se llama Nicodemo, un ejemplar, leal, lealtad, íntegro. Y Jesús le dijo, nada de lo que tú estás haciendo, de tu integridad, tu moral, tu ética, tu responsabilidad, tu lealtad, nada de eso te sirve para entrar al cielo. Si no naces de nuevo, tú no puedes entrar. Uy. Si en ti no se produce la remisión, no vas a poder entrar. El que no cometa pecados después de haber sido libre del estado de pecado, eso es el deber ser de un creyente. Pero yo no voy a ser santo yo no voy a vivir en santidad para ser salvo. Yo no voy a estar cuidando una salvación que no depende de mí. Pastor, si yo fuera un predicador cieguito, Dios, se fue la gente. Wow, me dejó aquí todo el mundo. En silencio. Voy. Dios quita de ti, estirpa, desramifica, amputa de ti la semilla satánica. ¿Qué es la semilla satánica? El pecado. Que entró en Adán por desobediencia. Corrijo algo. El pecado número 1 que el hombre cometió en el huerto de Adán no fue la desobediencia, fue haberle dado más credibilidad a la palabra del diablo que a la de Dios. Dudar, y el dudar lo llevó a desobedecer. Por eso es que una persona que vive en temor y dudas y ansiedades no agrada a Dios, porque fue lo primero que el hombre cometió en el huerto del Edén. Ese es otro tema. Esos son otros 20 chavos, eso es harina de otro costal. No quiero entrar por allá. Vamos para acá, venga para acá. Escuche.
Dios quita de ti la semilla de pecado y la coloca en Jesús. Pero quita, amputa de Jesús la justicia divina y la imputa sobre ti. Amputa de Jesús la justicia divina y la imputa sobre ti. Misterio del cambio. ¿Le suena eso? Lo dice la Biblia, maestro. Póngamelo en la Biblia, póngamelo en la Biblia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Misterio del cambio. Por eso cuando usted se levanta en la mañana y le dice, Señor, yo soy un pecador, Dios le dice a Cristo, usted no sabe lo que es. Porque la Biblia no dice en ninguna parte que Él es un pecador. La Biblia dice que Él es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Que Él peca es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Yo no soy un pecador, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y caigo en un supuesto negado, que caigo en el pecado más sucio, más horrendo y más degradante de este mundo, sigo siendo justo delante de Dios. Porque el pecado no afecta mi justicia, afecta mi santidad. Wow, dos cosas diferentes. Entonces, una vez que Dios hace eso, pues la paga del pecado es muerte. Dios tiene que amputar de ti la muerte, que es la naturaleza satánica. No se lo olvide, el pecado es la simiente satánica, la muerte es la naturaleza satánica. Dios amputa de ti la muerte y la imputa sobre Jesús, pero amputa de Jesús la vida y la imputa sobre ti. Entraste en el estado de ¿qué? De regeneración. Ya hubo un cambio en el espíritu, una metaneuma ya se produjo. Que la palabra regeneración es volverte al género original en la que tú tenías antes de caer en Adán. Eso es regeneración. O sea, tú eres tan justo como lo era Adán. Tú eres tan justo como lo es Jesús. Tú tienes vida como la tenía Adán y tú tienes vida como la tiene Jesús. Ya está listo, se dio el cambio. Eso fue instantáneo. Eso fue un suceso. Pero ahí no se acaba todo. Ahí no termina todo. El problema del hombre no está en el espíritu, el problema del hombre está en el alma. El que Dios pueda hacer cosas grandes contigo está en proporción directa de que logre producir la santidad en el alma a través de un proceso que se llama santificación. Por eso es que cuando usted le dice a alguien, hermano, santifíquese, imposible, usted no se puede santificar, porque quien santifica es Dios. Usted está llamado a someterse al proceso de santificación. El alma, que es la palabra suché del griego, nefés del hebreo. ¿De qué se compone el alma? De mente, de voluntad y de emociones. ¿De qué se compone? De mente, de voluntad y de emociones. Ese es el alma. Pero la mente se compone de pensamiento, razonamiento, lógicas, intelectos e imaginaciones. La voluntad se compone de decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. En las emociones es donde está el estado anímico de los hombres que se activan a través del sentido de los sentidos físicos. Es donde está el temperamento de los hombres. ¿Qué Dios tiene que hacer? Uno, renovar la mente, metanoia, cambio de mente, llevarte a pensar como Él piensa. Porque Pablo presenta 7 estados de mente. La mente carnal, la mente corrompida, la mente entenebrecida, la mente vana, la mente cauterizada, la mente reprobada y la mente espiritual. Todo eso está en la Biblia. Que los evangélicos, no ustedes, son por allá por los esquimales, no estudian, es otra cosa. Que lo que hace es que leen Biblia es otra cosa, por eso está en la Biblia.
Está en la Biblia, maestra, ¿o no? Está allí. Entonces Dios tiene que sacarte de cualquier estado de mente en la que tú estás, porque estás en una de ellas, no puedes estar en dos. La mente carnal te lleva a la mente entenebrecida, la mente entenebrecida te lleva a la mente cauterizada, la mente cauterizada, y así, un estado de mente te lleva a otro estado de mente. Entonces, el trabajo de Dios por el Espíritu Santo es sacarte de cualquier estado de mente en la que tú te encuentras y llevarte al pensamiento de Dios. Ese es el trabajo de Dios. O sea, Dios quiere renovar tu mente. Dos, que produzca en tu espíritu un quebrantamiento. Y después que se produce el quebrantamiento, entonces hay una canalización de las emociones. Por eso es que cuando un violador violó 30 niños, no hace mucho violó 2. Viene esta congregación, escucha el mensaje, levanta sus manos y acepta el plan de salvación. Es salvo. ¿Sí o no? Sí. ¿Es una nueva criatura? Sí. Pero yo no lo dejo solo con la nietecita mía. No. Porque hay un proceso en el alma que se lleva toda la vida. Pablo, el hombre que escribió 14 cartas, que fue traspuesto hasta el tercer cielo, dijo: no creo haberlo alcanzado todo. ¿No? Entonces, es acá donde está el problema del hombre. De que su forma de pensar no es la forma de pensar de Dios. Que Dios no ha logrado todavía santificar el alma. Que Dios no ha logrado hacer producir cambios en la mente. No ha logrado quebrantar su voluntad y no ha logrado canalizar sus emociones. Por favor, Pastor Gel, pastora, maestra, acéptese el término. Mis ofensas, por favor, no quiero. Acéptese el término que voy a utilizar, porque no lo debo utilizar para Dios. Es la etapa más difícil de Dios. No lo debo utilizar para Dios porque para Dios nada es difícil. Pero se lo digo para que me entendáis, para que me agarréis lo que te quiero decir. Lo serio del asunto, es la etapa más difícil de Dios. Producir la santidad en el hombre, en el alma. No es nada fácil. Maestro, la Biblia dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Te acuerdas de eso? Antiguo Testamento. No podían ser los pensamientos de Dios los pensamientos del hombre, porque el hombre estaba caído en Adán. No podía. Esto está antes de la cruz. Después de la cruz, Dios quiere que tus pensamientos sean sus pensamientos. El apóstol Pablo escribe, y lo dejó bien asentado en el texto sagrado, que el Espíritu Santo se encarga de escudriñar la mente del Padre para revelársela a la iglesia. Para enseñarle a la iglesia cómo piensa Dios en relación a B. ¿Cómo piensa Dios en relación a la sanidad? ¿Cómo piensa Dios en relación al dinero? ¿Cómo piensa Dios en relación a todo lo que tenga que ver con soteriología? ¿Cómo piensa Dios? Entonces es ahora cuando usted va a entender que por esta causa hay oraciones que usted hizo y nunca fueron respondidas. Muchos que levantan las manos, levantan estandartes, dan gritos de guerra, grito de guerra, grito de júbilo,
todo lo que están haciendo en la congregación ni siquiera le está llegando a Dios. Dios se desentiende de todo lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo, emitiendo, está en proporción directa a una forma de pensar que está muy lejos de lo que Dios piensa. Si no puedes decir amén, diga ay, por lo menos. Jesús dijo, el Espíritu Santo tomará de lo mío y te lo hará saber. ¿Sabe una cosa? Usted puede estar 10 horas orándole al Señor. Y yo 1 minuto, y tuve más comunión yo en la oración con Dios en 1 minuto que usted en 10 horas. Porque lo que usted le dijo en 10 horas a Dios, Dios no está de acuerdo con lo que usted dijo. Porque usted no conoce el texto sagrado. Entonces es cuando vemos la necesidad, señores, urgente que tenemos de maestros en las Escrituras, de maestros en nuestras iglesias, de maestros. El que el pastor suba, que cualquier predicador suba acá y dé un mensaje explicativo, aplique un mensaje a la iglesia, eso está bien, eso no, yo no critico eso. Pero la iglesia necesita es información para que haya una formación, para que haya un cambio de carácter. Porque el problema del hombre es el carácter. Es el carácter. No se piensa como Dios se piensa. Dios me dijo, necesito que cambies tu forma de pensar. No me ores más así. No me hables así, porque lo que me estás diciendo, la oración que estás haciendo es un cúmulo de información que tienes de de la basura que te enseñaron en la iglesia. De la mentira, del engaño. Porque nosotros hablamos de falsa doctrina, testigos de Jehová, mormones, adventistas, católicos. Pero ¿sabía usted, señores, que un 40% de lo que nosotros tenemos en nuestras iglesias es falsa doctrina? Un 40%. En la iglesia hay mucho catolicismo romano. Principio de ocultismo dentro de la iglesia. Sí, ¿lo hay? Cibernética, yoga, ciencia cristiana dentro de la iglesia. La iglesia está caminando en un sinnúmero de estatutos de organizaciones que se decretaron de una mala interpretación que se le dio un texto sagrado. Y ahí está la iglesia. Porque los estatutos de nuestra organización dicen que usted no puede tomar la cena si no es bautizado. ¿Dónde dice la Biblia eso? En ninguna parte. Eso es catolicismo romano. Que para tomar la Eucaristía usted tiene que ser bautizado. Pues eso no nos traímos de allá para acá. Y para usted tomar la cena tiene que ser bautizado. ¿Dónde dice la Biblia eso? Ay, hermano, me duele la cabeza. Diga que no le duele por fe. Eso no es fe. Eso es positivismo. Eso es acuerdo mental. Eso es cibernética. Eso es yoga. Eso es ciencia cristiana. Porque la fe no niega las circunstancias. La fe cambia las circunstancias. La fe, usted no puede negar una fe. Usted no puede negar una verdad relativa con una verdad absoluta. Jamás. Porque las dos son verdades. Y verdad con verdad son solidarias. Las dos son solidarias. Y es cierto
lo que te dijo la ciencia médica. Era cierto lo que la ciencia médica le dijo al maestro Briceño. A José Briceño: tienes una enfermedad en la sangre que no tiene cura. Eso es una verdad. Está allí. Y que por fe no la puedo negar, porque eso es presunción. Y la fe no es una presunción, la fe es una persuasión. Y mis noches fueron fúnebres. Adiós mundo cruel. Salí al fondo de mi casa a llorar, porque según la ciencia tenía meses de vida. Y escuché la voz de Jesús cuando me dijo: necesito que cambie tu forma de pensar en relación a tu sanidad. Porque lo que te dijo la ciencia médica es una verdad relativa, pero hay una verdad que es absoluta, que está sujeta a cambio, que dice que por mis heridas tú fuiste sanado. ¡Wow! ¿De qué tú me hablas? Piensa como yo pienso. Ya yo hice la obra en la cruz, ya yo llevé tu enfermedad. En este tiempo yo no estoy sanando a nadie, ya yo te sané. Posicionalmente tú fuiste sano. Que esa verdad posicional se haga una verdad posesional en ti depende de cómo tú piensas, de cómo tú creas. No depende de mí. Por eso hay mucha gente en el cementerio, por ende sepultada, que murieron creyendo que tenían fe y no era fe lo que tenían. No. ¿Y qué tú quieres que yo haga? Piensa como yo pienso. Medita en lo que está en el texto sagrado. Dice que por mis heridas fuiste sanado. Y cuando tú depositas la fe en lo que está escrito en el texto sagrado, eso va a hacer que el Espíritu Santo que mora en ti tome esa palabra como espada, produzca una implosión y produzca una sanidad. Pero el Espíritu Santo solo va a obedecer, no a tu religión, a tu catolicismo romano, a tu principio de ocultismo, a tu positivismo, a tu acuerdo mental, a tu cibernética, yoga, ciencia cristiana. No, Él solo va a obedecer a la fe que tú deposites en lo que yo digo, en lo que yo decreté. El Espíritu Santo va a hacer un trabajo cuando te mueves y piensas como yo pienso. No puedo hacerlo. Puedo. Señor, sabes que los síntomas están en mí, no es por lo que tú sientas. Porque sabías algo, hijo, los sentidos físicos que Dios te dio en el Edén antes de caer eran siervos que Él te dio para que tú te sirvieras de ellos, para que ellos te sirvieran a ti. Y cuando el hombre cae, los sentidos físicos pasaron a ser amos del hombre. Entonces el hombre ahora anda por lo que oye, por lo que ve, por lo que siente. Y no es lo que yo oigo, lo que yo veo, lo que yo siento, es lo que dice la palabra que yo soy, tengo y puedo en Cristo Jesús. Punto. Está allí. Entonces empezó una lucha interna en mí, el cual tenía que librar primero con mis temores. La lucha debía de librarla primero con mis temores. El problema no era la enfermedad, el problema era mi forma de pensar. No conocía a Dios. En mí había una metaneuma, pero no había una metanoia, un cambio de mente, una forma de pensar. Imagina el pensamiento de Dios. Yo me digo, no. Escucha, ¿sabe algo? Mientras, esto va a ser duro lo que voy a decir, y no quiero que usted se me vaya a molestar y no vaya a venir la semana que viene. Pero mientras usted no piense como Dios piensa, usted nunca será inútil para el propósito de Dios. Nunca será útil para el propósito de Dios. Nunca. Dios no te puede tirar a la calle a evangelizar, a ir a un mundo que está lleno de temores, de dudas, de ansiedades, preocupaciones, de incertidumbre, de desasosiego, de desajuste financiero. Cuando tú estás peor, no puede. ¿Sabe que se cuenta de un evangélico
que fue a una plaza y estaba un anciano sentado ahí. Le digo, disculpe, ¿le puedo participar? ¿Le puedo transmitir una palabra? Y digo, me dice el viejito, sí, claro que sí, mijo. ¿Usted sabe que Cristo le ama? Dice, sí, perfectamente. No hay amor como el de Jesús. ¿Usted sabe que Cristo murió por sus enfermedades? Yo nunca he estado enfermo, mijo. Siempre he estado perfectamente sano, perfectamente sano. Usted sabe que Cristo murió para mantener su hogar, un hogar estable, un hogar funcional. Yo no tengo problemas con mi hogar. Estoy esperando a mi viejita que viene por ahí. 60 años de casados tenemos. Y he sido toda la vida feliz, toda la vida feliz. Usted sabe que Cristo murió para sacarlo de su estado financiero, de la pobreza, de la miseria. Yo no soy pobre, ese edificio de cristal que está ahí es mío. Usted lo ve, ese es mío. Le dice el predicador al viejito, no, chico, ora por mí entonces. Ora por mí, sé que está mejor vos que yo. Eso pasa. Eso sucede. Tirarte un mundo con la forma de pensar tan negativa, Dios no lo va a poder hacer. Levanta su mano y usted dice, Señor, úsame. No puedo. Yo no te llamé para guardarte en una gaveta, te llamé para usarte, pero no puedo. Mientras tú pienses como piensa el mundo, como piensa las tinieblas, como piensa y caminas por las circunstancias, y no como yo pienso. Mi palabra te lo dice, te lo enseña. Yo no voy a poder hacer contigo nada. No hay un cambio de pensamiento. No hay la entrega de una voluntad. Porque mientras no haya una forma de un cambio de pensar, jamás habrá un ceder de una voluntad. No hay un quebrantamiento en la iglesia. Por cuanto no hay quebrantamiento, no hay humillación. Por cuanto no hay humillación, no hay sumisión. Por cuanto no hay sumisión, no hay sujeción. Por cuanto no hay sujeción, no hay entrega de una voluntad. Porque no hay entrega de una voluntad, no hay obediencia. ¿Cómo Dios puede hacer el trabajo así? Repito, no es el espíritu, es tu forma, es el alma. Que voy a usar un vulgo, no una obscenidad, un vulgo, que todavía está encochinada. Todavía hay basura en el alma. Señores, un gran porcentaje, y no quiero decir el porcentaje porque no quiero ofender con esto, pero un gran porcentaje de nuestros feligreses en nuestras iglesias están sumergidos en el mundo de la pornografía, de la inmoralidad sexual. Un gran porcentaje. Están allí, sumergidos. ¿Cómo? O sea, ¿de qué? Óigame, ¿de qué te sirve? Es lo que yo digo. ¿De qué te sirve? También el que vengas porque quieres vivir una vida de santidad, porque te sientes mal, pero ¿de qué te sirve con venir a sentarte en una congregación, a aplaudir, a cantar coros? Él deja lo que se mueve, que nunca se mueve nada. Y a cantar coros para que el mensaje que te transmiten no es un mensaje que te forme un carácter. ¿De qué te sirve? De nada. En la iglesia hay gente con resentimientos, como usted no tiene una idea. Raíces de amargura, odio, falta de perdón, envidia, dentro de la iglesia. Pecados ocultos, que nadie te los disciplina, nadie te los corrige, nadie te le hace un seguimiento. Porque en nuestras iglesias no más que se juzga el pecado que se hace del ombligo para abajo, porque se hace del ombligo para arriba nadie dice nada. Y usted va a la Biblia y la Biblia está llena de pasajes donde te dice que mientras tú vivas en los resentimientos, jamás Dios podrá hacer grandes cosas que va a hacer contigo. Serás una persona inútil para Dios, inútil para Dios. ¿Cómo Dios puede desarrollar en ti un propósito si tienes un problema de resentimientos?
En la iglesia hay gente que están sumergida en la codicia y la avaricia por el dinero. Lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo: no entres en el terreno de la filalguria, fila de filiguria, de lujuria, amor al dinero. Y en la iglesia hay gente que tiene una codicia y una avaricia por el dinero. ¿Sabes lo que es codicia? Es cuando tú quieres tener algo y haces lo que sea para obtenerlo. Y avaricia es cuando ya lo tienes y quieres tener más. En la iglesia ese tipo de gente que tienen un mamón interno, un ídolo interno. Ellos adoran es al dinero. Dios no tiene el lugar de ellos. Dios no tiene el primer lugar en ellos. La iglesia, ese tipo de personas. En la iglesia hay problemas con gente que tienen el grave problema de estar caminando en el terreno del lingüístico, del pecado lingüístico, chismosos, brolleros, censuradores, difamadores, calumniadores. Chismosos, en la iglesia los hay. No digo en esta, en la iglesia. Los hay. Entonces, conducirte a Dios a ese terreno, al terreno de la regeneración en el alma, no le es fácil a Dios. Porque primero no depende tanto de Él, depende de ti, depende de mí. Porque Dios tiene un solo agente para lograr el trabajo, un solo agente que es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tiene 3 elementos que son los ministerios, los dones espirituales y la palabra. Y no sé cómo esto, pastor, corríjame. Si usted cree que estoy equivocado con lo que voy a decir, usted corrija esto. Pero la santidad en el hombre no viene ni orando, ni ayunando, ni vigilando. Eso tiene su lugar. Eso tiene su valor. El orar, olvídese. El ayunar, olvídese. El vigilar, olvídese. Eso tiene su lugar. Pero la santidad en el hombre viene como producto de conocer las verdades del reino y someterse a ellas. Punto. Eso lo va a hacer es el Espíritu Santo a través de la palabra. Pero tenemos el problema grave, que tenemos el montón de creyentes que lo que hacen es que leen Biblia, pero no estudian, y otros que ni siquiera la leen. En cuanto a los ministerios, tenemos el grave problema que tenemos una escasez tremenda de maestros en las congregaciones, de maestros en nuestras congregaciones. No hay maestros. Muy pocos hay. No los hay. Muy poco. Por eso es que vamos a abrir la escuela acá. Vamos a empezar una serie de estudios todos los miércoles, donde va a tener una hilación de pensamiento. El mensaje, una hilación. Y voy a llevarte a pensar como Dios piensa, porque es la única forma que tú puedas ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. El que tú pienses como Dios piensa. Si tú no piensas como Él piensa, no te va nunca. Mire, señores, usted va a estar en la iglesia como en una mecedora, moviéndose, pero usted nunca avanza. El José Briceño de hace 47 años, porque me acepté el plan de salvación el 18 de mayo de 1976. Hace 47 años, vamos a cumplir 48 años. El José Briceño de hace 47 años no es el mismo de ahora. ¿Ha sido fácil? No. No ha sido fácil. Pero entendí por el Espíritu que es mi única opción. No tengo otra. No tengo para dónde más coger. Es la única opción. Siéntate, aprende, sujétate, analiza el texto sagrado. Porque eres una nueva criatura en el Espíritu. ¿Y sabe algo? Termino. Porque como no hay una metanoia, ¿sí? Si me agarras, no hay una metabiot,
¿Sabes la que es la metabiot? ¿Te acuerdas de eso? Cambio de vida, forma de conducirse. Entonces, cuando vemos la gente con más mal testimonios en el mundo, los evangélicos, que aquí están prestados y no pagan, son los peores trabajadores que hay. No todos, pero los hay. ¿Y sabe algo? La gente no tiene problemas con Dios, la gente tiene problemas con los evangélicos, no con Dios. Con los evangélicos. Mal testimonio, conducta, mi hermano, no representan a Dios en ninguna parte. Son la vergüenza de Dios. No son un vaso de honra, no estoy hablando de todos. No son un vaso de honra, sino son una deshonra para Dios. ¿Por qué? Porque hubo cambios en el espíritu. Justicia, vida, naciste de nuevo, regenerado, eres hijo de Dios, pero con una mala conducta como tú no tienes una idea. Y así Dios no puede hacer nada. Jamás podrá hacer nada por ti. Póngase en pie, por favor. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.